El sol, un disco incandescente, se extendía por el horizonte polvoriento, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras apagados. Una solitaria carreta, con la lona descolorida y rasgada, crujía al avanzar por el camino lleno de baches, una silueta recortada contra la luz menguante. Dentro, May, una mujer de 29 años, de rasgos delicados pero marcados por una silenciosa fortaleza, sostenía una pequeña bolsa de cuero desgastada. Sus dedos, callosos por años de trabajo, jugueteaban con el cordón. Cada centavo que sacaba, un destello de cobre en la penumbra, lo colocaba con cuidado en la palma de su mano, un silencioso recuento de su menguante esperanza. La tienda, un edificio bajo y sin pintar, olía a cuero y harina rancia. El viejo Hemlock, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz, la observaba con una indiferencia experimentada. Conocía la mirada de la desesperación. La había visto incontables veces en los ojos de quienes se ganaban la vida a duras penas en la frontera. Sin embargo, la mirada de May reflejaba algo más que simple necesidad. Bajo la superficie, latía una determinación feroz e inquebrantable. Había llegado a esta tierra, un mundo aparte de la suya, con su esposo, impulsada por la promesa de un nuevo comienzo, un sueño truncado por una bala perdida 6 meses antes. Ahora, solo quedaban los ecos de aquel sueño, aferrados a las paredes de su pequeña y solitaria cabaña, en el recuerdo de su risa. El peso de su dolor era una compañera constante, una sombra silenciosa que la seguía a cada paso. Sin embargo, perseveró, impulsada por una fuerza interior que no sabía que poseía. Contaba las monedas, moviendo los labios casi imperceptiblemente. Cada moneda era una pequeña victoria contra la desesperación que la invadía. Una hogaza de pan, un puñado de frijoles secos. Esas eran sus ambiciones actuales, las pequeñas metas tangibles que la impulsaban a seguir adelante. Fuera de la tienda, un hombre estaba apoyado en un poste para atar caballos, con el sombrero calado hasta los hombros, ocultándole los ojos. Su gabardina, desgastada por el viaje y cubierta de polvo, se mimetizaba con el crepúsculo. Observaba a May a través de la ventana sucia, un silencioso testigo de su discreta lucha. Se llamaba Silas y era un hombre de pocas palabras, con un pasado tan sombrío como los cañones que solía recorrer a caballo. Había visto demasiadas penurias, demasiadas injusticias como para conmoverse fácilmente. Sin embargo, había algo en aquella mujer. La delicada curva de su cuello, al inclinar la cabeza sobre las monedas, la expresión casi desafiante de su mandíbula que captó su atención. Era un pistolero, un hombre que vivía de su ingenio y su destreza con el revólver, pero una extraña e inesperada ternura se despertó en él al presenciar su vulnerabilidad. No vio solo a una viuda, sino a una luchadora, una mujer aferrada a los últimos vestigios de su dignidad en un mundo que no le ofrecía tregua. Vio el leve temblor en sus manos mientras deslizaba las monedas por el mostrador, un testimonio silencioso del inmenso esfuerzo que le suponía simplemente existir. La campanilla de la tienda sonó cuando finalmente salió, aferrada a un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Tenía los hombros ligeramente caídos, pero la barbilla en alto. No se percató de Silas. Con la mirada fija en el camino que tenía delante, en la senda familiar que la llevaba de vuelta a su solitaria casa. Él se apartó del poste, con movimientos fluidos y precisos, y la siguió a una distancia prudencial, un centinela silencioso en el crepúsculo que se cernía sobre ella. El polvo bajo sus botas amortiguaba sus pasos, convirtiéndolo en una presencia casi invisible. Se preguntaba por su historia, por el viaje que la había traído a este rincón desolado del mundo, por los sueños que había albergado
y los que había perdido. Los días se convirtieron en semanas, marcadas por el sol implacable y el crujido rítmico del carro de May mientras viajaba al pequeño mercado y de regreso, vendiendo los pocos productos que lograba cosechar de su árida parcela. Silas, una presencia fantasmal. A menudo se encontraba recorriendo los mismos caminos polvorientos, cruzándose casualmente con ella. Nunca hablaba, solo ofrecía un breve asentimiento si sus miradas se cruzaban, un gesto que ella correspondía con una inclinación cortés, aunque cautelosa, de la cabeza. Una tarde sofocante, la rueda de su carreta se atascó en una roca terca, provocándole una sacudida en la melena oscura que le llegaba hasta las sienes. Sus manos, ya en carne viva por el trabajo en la granja, se estaban irritando y magullando rápidamente. Dejó escapar un leve suspiro de exasperación, apenas audible por encima del canto de las cigarras. De repente, una sombra la cubrió. Silas, desmontado y guiando su caballo, estaba a su lado, con el rostro indescifrable bajo el ala de su sombrero. Sin decir palabra, se arrodilló, y con ojo experto evaluó los daños con sus fuertes manos. No le preguntó si necesitaba ayuda, ni le ofreció palabras vacías. Simplemente comenzó a trabajar, con movimientos eficientes y precisos. May lo observaba, con una mezcla de sorpresa y gratitud que florecía en su pecho. Estaba acostumbrada a valerse por sí misma, a afrontar cada desafío sola. Su ayuda silenciosa fue una experiencia novedosa, una pequeña e inesperada muestra de bondad en un mundo cruel. Reemplazó un tornillo flojo, apretó una correa, manipulando con destreza la madera y el metal desgastados. Todo el proceso duró apenas unos minutos, pero pareció una eternidad, una silenciosa comunión entre dos desconocidos. Al terminar, se levantó, secándose las manos con el plumero. Allí, dijo con voz grave y ronca, las primeras palabras que ella le oyó pronunciar. Deberían quedarse. May, con voz suave, casi un susurro, dijo: «Gracias. No sé qué habría hecho yo». Una leve, casi imperceptible sonrisa asomó en los labios de Silas. Solo pasaba por allí. Sin más explicaciones, sin más formalidades. Sin embargo, en ese simple intercambio, se había construido un frágil puente, una pequeña grieta en el muro de sus respectivas soledades. Ella lo vio alejarse, una figura solitaria contra la vasta extensión de la pradera, una extraña sensación de calidez que se extendió por su pecho. No era romance, todavía no, sino la sensación de ser vista, de no estar completamente sola. La carreta, ahora reparada, se sentía más ligera, el viaje de regreso menos arduo. Esa noche, sentada junto a la luz parpadeante de la lámpara en su pequeña cabaña, pensó en Silas, en su fortaleza silenciosa, en su inesperada bondad. El recuerdo de sus manos, fuertes y hábiles, permanecía en su mente. Pensó en su esposo, Chin, y en la vida que habían soñado juntos. El dolor por su ausencia seguía siendo profundo. Pero por primera vez en mucho tiempo, un pequeño destello de algo nuevo, algo parecido a la esperanza, se agitó en su interior. Un mes después, una violenta tormenta de verano azotó la pradera, castigando la cabaña de May con una lluvia torrencial, haciendo vibrar las ventanas y amenazando con arrancar el techo de sus cimientos. El viento aullaba como una banshee, una aterradora sinfonía de la furia de la naturaleza. Dentro, May se acurrucaba junto al escaso fuego. Las llamas danzaban hipnóticamente, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Su pequeña reserva de leña se agotaba rápidamente,
y la lluvia incesante hacía imposible recoger más. El aire frío y húmedo se colaba en la cabaña, helándola hasta los huesos. Le preocupaban sus cosechas, los frágiles brotes que eran su única esperanza de sustento. La tormenta se sentía como un ataque personal, otro golpe cruel de un mundo que parecía empeñado en quebrantar su espíritu. Recordó a Chin, sus fuertes brazos rodeándola durante tormentas similares en su tierra natal, su voz tranquilizadora susurrándole promesas de seguridad. Ahora solo había silencio, roto por el rugido incesante del viento y la lluvia. De repente, un fuerte golpe sacudió la cabaña, seguido de una serie de ladridos frenéticos. Su perrito, un terrier desaliñado llamado Lucky, estaba agitado y arañaba la puerta. May, con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó con cautela, mirando a través de una rendija en el marco de la puerta. Afuera, acurrucado contra la lluvia torrencial, estaba Silas, con su gabardina pegada al cuerpo y el sombrero goteando agua en sus brazos. Llevaba un gran fardo de leña cuidadosamente apilado y cubierto con una lona. Parecía empapado hasta los huesos, con el rostro sombrío, pero sus ojos reflejaban una familiar y silenciosa determinación. No había venido a hablar ni a ofrecer consuelo con palabras. Había venido a actuar. May rápidamente descorrió el cerrojo de la puerta y lo hizo entrar. «Silas, estás empapado. ¿Qué haces aquí afuera?» Dejó la leña junto al hogar, formando un pequeño charco a sus pies. «Vi tu luz. Supuse que estarías decaído». Su voz era áspera, pero transmitía una calidez subyacente. May, abrumada por su consideración, solo pudo mirarlo fijamente. «¿Pero cómo lo supiste?» Se encogió de hombros, con un ligero temblor en los hombros por el frío. Fue solo una intuición. No explicó cómo había sobrevivido a la tormenta, cómo había localizado su cabaña bajo la lluvia torrencial, cómo había sabido con precisión lo que ella necesitaba. Simplemente lo supo. Ella le ofreció rápidamente un paño seco y una taza de té caliente, que él aceptó con un gesto de agradecimiento. Mientras se calentaba junto al fuego, el silencio entre ellos era diferente ahora. Ya no era una barrera, sino un espacio cómodo, un espacio lleno de comprensión tácita. La observaba, su mirada deteniéndose en su rostro, en el sutil juego de emociones que se reflejaban en sus facciones. Vio la tristeza persistente, pero también la fuerza incipiente, la silenciosa resiliencia que lo había atraído a ella desde el principio. Observó cómo le temblaban ligeramente los dedos al rellenar su taza, un pequeño recordatorio de su vulnerabilidad. Pensó en su propia vida solitaria, en los interminables días de camino, en el frío consuelo de su propia compañía. Hacía tiempo que creía estar más allá de esas relaciones, que su camino estaba destinado a ser solitario. Pero al observar a May, al ver su silenciosa valentía, su espíritu inquebrantable, sintió que algo que no sabía que aún poseía se despertaba en ella. Un anhelo de conexión, de calidez, de un hogar que no fuera solo un lugar donde descansar. La tormenta arreció durante toda la noche, pero dentro de la cabaña de May comenzó a florecer una calidez diferente. Silas, tras asegurarse de que el fuego estuviera bien alimentado y la cabaña segura, se dispuso a marcharse, pero May, con un repentino arrebato de valentía, lo detuvo. «Silas», comenzó ella con voz suave pero firme, «no puedes salir así. Morirás». Él vaciló, su mirada se encontró con la de ella. Era un hombre acostumbrado a enfrentarse al peligro, a superar las adversidades, pero había algo en sus ojos, una preocupación genuina que no había visto en mucho tiempo, que lo hizo detenerse.
Estaré bien, murmuró, pero su convicción flaqueó. No, insistió ella, no lo harás. Quédate. Hay una manta junto a la chimenea. Él miró la manta, luego a ella. Un leve rubor tiñó sus mejillas curtidas. Era una invitación, un gesto de confianza, una pequeña muestra de consuelo en un mundo que rara vez ofrecía con generosidad. Asintió lentamente, en una silenciosa aceptación. Se acomodó junto al fuego, envuelto en la áspera manta de lana, sintiendo cómo el calor penetraba en sus cansados huesos. May, en su pequeña cama plegable al otro lado de la habitación, lo observaba, con una tranquila satisfacción que la invadía. La tormenta exterior continuaba su furioso asalto, pero en el interior una frágil paz se había arraigado. Hablaban poco, pero el silencio era cómplice, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el repiqueteo rítmico de la lluvia contra el tejado. May compartió fragmentos de su vida, historias de su infancia en China, del viaje a América, de los sueños que ella y Chin habían albergado. Silas, a su vez, ofreció atisbos de su propio pasado, relatos de las vastas llanuras, de pueblos polvorientos y largas cabalgatas, de la incansable búsqueda de justicia en una tierra sin ley. No profundizó en los aspectos más oscuros de su pasado, pero sus palabras insinuaban una vida marcada por las dificultades y la pérdida. Con el paso de las horas, comenzó a forjarse una nueva intimidad, un vínculo basado en la vulnerabilidad compartida y la comprensión silenciosa. May descubrió una ternura bajo la apariencia ruda de Silas, un profundo sentido del honor y una sorprendente empatía. Él vio en May no solo a una viuda que luchaba por sobrevivir, sino a una mujer de extraordinaria fortaleza, resiliencia y una gracia serena que lo cautivó. Él admiraba su espíritu inquebrantable, su determinación de forjarse una vida a pesar de las adversidades. Veía cómo se iluminaban sus ojos cuando hablaba de su pequeño jardín, de la satisfacción que encontraba al cultivar vida en la tierra árida. Veía la tranquila dignidad con la que llevaba su dolor, sin sucumbir jamás a la autocompasión. Se sentía atraído por su naturaleza gentil, un marcado contraste con las duras realidades de su propia vida. Cuando los primeros rayos del amanecer empezaron a pintar el cielo de un gris pálido, la tormenta finalmente comenzó a amainar. La lluvia se atenuó hasta convertirse en una llovizna y el viento amainó hasta ser un susurro. May se removió y miró a Silas, que seguía dormido. Su rostro se relajó a la tenue luz del fuego. Una extraña e inconfundible calidez se extendió por su pecho. Era una sensación que no había experimentado desde la muerte de Chen. Una silenciosa esperanza. La certeza de no estar completamente sola en el mundo. Sabía que su futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo de optimismo, la creencia de que tal vez, solo tal vez, existía un futuro más allá de las sombras de su pasado. Tal vez, solo tal vez, existía un futuro más allá de las sombras de su pasado. Se levantó en silencio y se preparó un sencillo desayuno de café y tortas de harina de maíz. El aroma inundó la pequeña cabaña, una fragancia reconfortante que anunciaba un nuevo día, un nuevo comienzo. Silas despertó con el olor a café, un aroma intenso y terroso que disipaba la persistente humedad de la tormenta. May estaba junto a la chimenea, de espaldas a él, removiendo algo en una sartén de hierro fundido. La luz de la mañana, pálida y difusa, se filtraba por la pequeña ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. La observó un instante, la serena gracia de sus movimientos.
la suave curva de su cuello. Había pasado su vida en soledad, un lobo solitario en la vasta pradera, y la sencilla cotidianidad de la escena ante él era a la vez extraña y profundamente reconfortante. Se aclaró la garganta y May se giró, con una suave sonrisa en los labios. «Buenos días, Silas. El café está listo». Comieron en un silencio confortable. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el suave tintineo de sus platos de hojalata. May, animada por la noche que habían compartido, empezó a hablar de sus planes para el día. Reparar los daños causados por la tormenta en su pequeño jardín y la imperiosa necesidad de más leña. Silas escuchaba con la mirada fija, ofreciendo de vez en cuando una sugerencia discreta o un consejo práctico. Sintió el deseo de quedarse, de ayudarla, de simplemente existir en aquel espacio tranquilo y apacible. El pensamiento, sorprendente por su intensidad, resonó profundamente en su interior. Él, un hombre que siempre había estado en movimiento, sintió la necesidad de quedarse, de construir algo, no solo para sí mismo, sino también para ella. Después del desayuno, Silas, sin que se lo pidieran, comenzó a ayudar a May a evaluar los daños. La tormenta había causado estragos en su pequeña parcela, aplastando las plantas jóvenes y llevándose la preciada capa de tierra fértil. May, con el corazón apesadumbrado, contempló la destrucción, una familiar ola de desesperación amenazando con abrumarla. «Todo se ha perdido», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Todo mi esfuerzo». Silas le puso una mano suavemente en el hombro. Silas le puso una mano suavemente en el hombro. «No todo está perdido. Podemos arreglarlo». Su voz, tranquila y firme, fue un bálsamo para sus nervios alterados. Juntos trabajaron incansablemente durante todo el día, retirando escombros, reparando cercas y replantando con cuidado los brotes que se podían salvar. Silas, con su fuerza y habilidad práctica, fue de gran ayuda. Él le enseñó cómo reforzar los endebles postes de la cerca, cómo desviar el agua de lluvia lejos del jardín, cómo proteger las plantas vulnerables de futuras tormentas. May, a su vez, aprendió de él, absorbiendo su discreta competencia, su inquebrantable determinación. Mientras trabajaban, hablaban, no de grandes sueños ni de penas olvidadas, sino de los detalles cotidianos de la vida, de los desafíos de la tierra, de las pequeñas victorias que los sostenían. Hablaban del cambio de las estaciones, de la mejor manera de reparar una herramienta rota, de los patrones de la fauna local. Cada tarea compartida, cada conversación tranquila, tejía un vínculo más fuerte entre ellos, uniéndolos en un tapiz de esfuerzo compartido y creciente respeto. El sol se ocultó tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ardientes, y finalmente se detuvieron, exhaustos pero satisfechos. El jardín, aunque aún con cicatrices, había tenido una segunda oportunidad. En las semanas siguientes, Silas se convirtió en una presencia habitual en la cabaña de May. Solía aparecer al amanecer, ofreciéndose a ayudar con las tareas, a reparar alguna herramienta rota o simplemente a compartir una taza de café. Le enseñó a manejar un rifle, a rastrear animales pequeños y a interpretar los signos del clima. May, a su vez, compartió sus conocimientos sobre hierbas medicinales, remedios tradicionales y el intrincado arte de contar historias mediante delicados recortes de papel, una habilidad que había traído de su tierra natal. Su relación se profundizó, evolucionando más allá de la mera amistad. Había una ternura silenciosa en sus interacciones, un afecto creciente que se manifestaba en pequeños gestos, una mirada compartida, una caricia prolongada, un silencio reconfortante que lo decía todo. Un roce prolongado, un silencio reconfortante que lo decía todo.
Encontraron consuelo en la compañía del otro, un refugio de las duras realidades de la frontera. Una noche, mientras estaban sentados en su pequeño porche, contemplando las estrellas brillar en el vasto cielo oscuro, May relató un recuerdo de su infancia, una historia agridulce sobre la lucha de su familia en tiempos de hambruna. Habló de la fortaleza inquebrantable de su madre, de la silenciosa resiliencia de su padre. Silas escuchaba, con la mirada fija en el horizonte lejano, pero completamente concentrado en sus palabras. Cuando terminó, extendió la mano y la cubrió suavemente con la suya. «¿Tus padres?», dijo en voz baja. «Parecen buenas personas, personas fuertes». May asintió, mientras una lágrima recorría su mejilla. Lo eran. Los extraño. Silas le apretó la mano. «Lo sé». No ofreció palabras vacías, no intentó minimizar su dolor. Simplemente lo reconoció, un testimonio silencioso de su comprensión. Una fresca mañana de otoño, un jinete apareció en el horizonte, una mancha oscura contra el cielo pálido. May, con el corazón latiéndole con fuerza, lo vio acercarse, sintiendo una creciente inquietud. Silas, que había estado cortando leña, percibió de inmediato su aprensión. Se enderezó, llevando instintivamente la mano al potrillo que llevaba en la cadera. El jinete, un hombre de aspecto rudo con una mirada cruel, detuvo su caballo a pocos metros de la cabaña. «He oído que hay una viuda muy guapa por aquí», se burló, recorriendo a May con una mirada lasciva e insolente. «Propiedad de la tierra, por así decirlo». May retrocedió, su mano instintivamente agarrándose la parte delantera del vestido. Silas dio un paso al frente, interponiéndose entre May y el intruso. Su voz, aunque baja, tenía un inconfundible tono de acero. «Ella no es propiedad de nadie, y esta es su tierra». El jinete se burló. «Oh, un protector, ¿eh? ¿Qué hace un pistolero defendiendo a una mujer china?» Los ojos de Silas se entrecerraron, un brillo peligroso apareció en sus profundidades. «Eso no te incumbe. Ahora, vete». El hombre vaciló, sopesando claramente sus opciones. Vio la fría determinación en los ojos de Silas, la preparación en su postura. Sabía reconocer a un hombre que hablaba en serio cuando lo veía. Con una última mirada desdeñosa hacia May, espoleó a su caballo y se marchó, desapareciendo tan rápido como había aparecido. May, con las rodillas temblorosas por el alivio, se apoyó en Silas, con el cuerpo estremecido. «Gracias», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Me salvaste». Silas la abrazó con fuerza, protegiéndola con sus brazos. «Nadie te hará daño, May, no mientras yo esté aquí». El incidente con el jinete puso de manifiesto la precariedad de la vida de May y el creciente vínculo entre ella y Silas. Él permaneció a su lado, su presencia una fuente constante de consuelo y seguridad. Empezaron a construir una vida juntos, una existencia tranquila y sencilla forjada en el crisol de la frontera. Él la ayudó a ampliar su huerto, construyendo un pequeño sistema de riego que traía agua de un manantial cercano. Él le enseñó a montar a caballo, a recorrer senderos peligrosos, a interpretar las sutiles señales de la naturaleza. Ella, a su vez, le enseñó las sutilezas de su idioma, la belleza de su cultura, la fortaleza de su espíritu. Su amor creció, una llama que ardía lentamente y se intensificaba con cada amanecer compartido, con cada atardecer tranquilo junto al fuego. Era un amor que no nacía de grandes declaraciones, sino de las dificultades compartidas, el respeto mutuo y un compromiso inquebrantable. Una tarde la vio contando monedas, un ritual habitual, pero esta vez su rostro no reflejaba desesperación, sino una serena esperanza.
extendió la mano y la tomó. «Ya no contaremos monedas solas, May», dijo con voz suave. «De ahora en adelante, las contaremos juntas». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Silas», susurró ella, «llenaste mi hogar de amor». Él sonrió, una sonrisa genuina y sincera que trascendió sus rasgos toscos. «Y tú, May, llenaste mi vida de significado». Un día, viajaron al pueblo más cercano, no en busca de provisiones, sino con un propósito mucho más profundo. Me paré ante el juez de circuito, un anciano canoso de rostro amable, e intercambié votos. No hubo grandes celebraciones ni ceremonias elaboradas, solo una promesa silenciosa y sincera, presenciada por las polvorientas paredes del juzgado. Mientras regresaban a su cabaña, con el sol poniéndose en el horizonte y tiñendo el cielo de vibrantes tonos naranjas y morados, May apoyó la cabeza en el hombro de Silas. Púrpura. May apoyó la cabeza en el hombro de Silas. La carreta, otrora símbolo de su soledad, ahora se sentía como un vehículo de sueños compartidos, una robusta embarcación que los llevaba hacia un futuro que construirían juntos. El camino de su amor había sido largo y arduo, marcado por la pérdida y la incertidumbre, pero también había sido un camino de redención, de encontrar esperanza en los lugares más inesperados. Su cabaña, antes un puesto de avanzada solitario, era ahora un hogar, impregnado del ritmo pausado de sus vidas, el aroma a pan recién horneado, el suave murmullo de sus voces y las promesas tácitas que los unían. El recurrente acto de contar, otrora símbolo de la lucha de May, se había transformado. Ahora contaban no solo monedas, sino bendiciones, el calor del sol, la abundancia de su jardín, la fuerza inquebrantable de su amor. Eran dos almas, antes a la deriva, ahora unidas, sus vidas entrelazadas, su futuro extendiéndose ante ellos como la vasta pradera, lleno de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. La carreta, restaurada y robusta, simbolizaba su viaje, un camino circular que los había reunido de nuevo, a un lugar de pertenencia, un testimonio del poder perdurable del amor en un romance épico y silencioso en la frontera.